Entonces, se comienza a grabar esta clase, chicos y chicas, que tiene que ver con la teoría de Carl Rogers, ¿sí? La teoría de Carl Rogers, que es conocida de diferentes maneras, ¿sale? Entonces, pues vamos a comenzar. De entrada, Rogers, como lo vimos en las diapositivas de Abraham Maslow, va a ser considerado junto a este personaje, pues los dos grandes pioneros o revolucionarios de lo que va a ser la tercera fuerza dentro de la psicología, llamada la psicología humanista. Pero como yo les había hecho la aclaración, ¿sí? Abraham Maslow fue más un teórico, ¿sí? De esta perspectiva del ser humano, ¿sí? Desde esta perspectiva cálida y de esta perspectiva de una visión buena del ser humano. Y Carl Rogers va a ser más un teórico, sí, de la personalidad, pero un teórico que se enfoca en desarrollar, ¿sí? Toda una metodología, ¿sí? Terapéutica de cómo intervenir, de cómo estar con el otro en la terapia, ¿sale? Entonces, va a ser muy importante porque Carl Rogers sienta las bases de cómo se interviene terapéutica y metodológicamente con los pacientes en terapia, ¿sí? A diferencia de Rogers, digo, de Maslow, que estudia personalidades sanas, Rogers va a trabajar con personalidades de todo tipo para intervenir terapéuticamente, ¿no? Entonces se le conoce así, teoría de una terapia centrada en el cliente, o también se le conoce como teoría de una terapia no directiva, ¿sí? La terapia no directiva de Rogers o la terapia centrada en el cliente, ¿sí? Ustedes la pueden encontrar con estos dos nombres, terapia no directiva o terapia centrada en el cliente, ¿sí? Si se fijan, aquí ya no se utiliza la palabra paciente, ¿sí? En esta teoría, en esta manera de cómo intervenir con el otro, al paciente se le llama cliente, ¿sale? Y esta teoría pertenece al enfoque humanista o a la psicología humanista. Y bueno, nuestro personaje, Carl Rogers Ransom, nació en 1902 y murió en 1987, ¿sale? Como se muestra aquí en la primera diapositiva que ustedes están visualizando y que yo les estoy explicando, ¿sale? ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con lo que va a ser la vida de este autor. O sea, ¿quién fue este personaje? ¿No? De entrada, nuevamente, vamos a tener una teoría de un autor que está muy ligada y muy relacionada, ¿sí? a su historia de vida, ¿no? Con este autor, chicos y chicas, se va a hacer mucho énfasis en lo que es la relación terapéutica, ¿no? O sea, la relación terapéutica como curativa, ¿no? O sea, el vínculo que yo creo con el paciente de entrada ya como algo curativo, ¿sí? No es que en otros enfoques no se hable de la importancia de esto, sino que se le denomina desde otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdan que en el psicoanálisis lo curativo también del análisis tenía que ver con la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Que ese es el vínculo terapéutico, la transferencia como aquello que el paciente proyecta, siente o deposita en el terapeuta, y la contratransferencia como aquello que el terapeuta siente hacia su paciente, ¿no? Entonces, en esta terapia también se hace mucho énfasis en ello, pero con otras palabras, ¿sí? Con otras palabras en relación a la postura, ¿sí? Que tiene que tener el terapeuta rogeriano para generar un clima cálido, un contexto cálido, donde el otro pueda desarrollarse y desenvolverse y no sentirse juzgado, ¿sale? Entonces, bueno, esto es un poquito la introducción sobre lo que es este autor, ya iremos profundizando en cada uno de los temas de ello. Sí les voy a pedir, chicos y chicas, que presten mucha atención a este autor. O sea, todos los autores son importantes, pero sobre todo Rogers, con la terapia centrada en el cliente, y sobre todo la psicoterapia gestal, ¿no? con el grupo de los 5, pero principalmente Fritz Perls, que presten mucha atención, porque esta información que yo les voy a compartir tiene que ver ya directamente con una metodología. Y normalmente sus maestros de octavo y noveno de casos clínicos son psicólogos humanistas que trabajan principalmente con la metodología rogeriana y gestáltica, ¿no? Entonces, si ustedes entienden bien estos conceptos, cuando lleguen a octavo, serán capaces de
de tener como claridad de cómo intervenir a través de esta metodología. Y en una de esas, si las vueltas del destino o las cosas hacen que yo dé la materia, porque también estoy preparado para dar la materia de casos clínicos, pues en una de esas hasta nos andamos topando, ¿verdad? Yo la materia de casos clínicos la he dado nada más en el turno matutino, pero pues en una de esas, pues en 2 años nos volveríamos a encontrar, ¿no? Entonces, no va a haber pretexto de que no saben esta información y pues en casos clínicos se es estricto, ¿no? O sea, porque están como a un paso de demostrar si saben o no intervenir con un paciente y eso determina si se gradúan o no se gradúan, ¿sale? Entonces vamos a avanzar, ¿no? Con los ojos bien despiertos, los sentidos bien despiertos en general. Más permítanme que ya estoy traducido. Ok. Nos apoya con la lectura Dayani. Biografía. Ay, no sé pronunciar eso. Que pronuncie Carl Rogers. Es, eso. Nace en enero de 1902 en Oak Park, en un suburbio de Chicago. De hijo de, fue el cuarto de hijo de 6 de familia. Ok, fue el cuarto hijo de 6 de familia. Entonces, hablando de este personaje, chicos y chicas, pues vamos a tener nuevamente a un personaje norteamericano, ¿no? A un psicólogo norteamericano que va a ser de esos psicólogos, ¿no? Que va a formar parte del bagaje cultural, ¿no? Y científico de la psicología del siglo XX en Norteamérica, como yo se los he mencionado con anterioridad, entre los psicólogos que emigraron de Europa por la cuestión de los nazis y los psicólogos que nacieron en Estados Unidos, como son Carl Rogers, Maslow, Gordon Allport, etcétera, etcétera. Entonces, nos acompaña ahora con la lectura Jacqueline. Infancia. Sus padres eran muy estrictos en cuestiones religiosas y concedían enorme importancia a la conducta moral, la supresión de manifestaciones de emoción y de la virtud del trabajo arduo. Ok. Bueno, gracias Jacqueline. Hablando de la infancia de este autor, chicos y chicas, vamos a hablar de que, bueno, su mamá también era muy dura, era muy, muy rígida, por así decirlo, ¿no? Y entonces era muy rígida en relación a cómo nos debemos de comportar y el comportamiento de un individuo, de una persona, a consideración de lo que era bueno para la educación de la madre de este personaje es que no manifestáramos lo que sentíamos. O sea, su presión es eso, no manifestar lo que sientes, ¿no? Pero también priorizaba, ¿no? O manifestaba que lo correcto, ¿no? Era el trabajo arduo y duro, ¿no? O sea, mucho juicio, ¿no? Mucho juicio de lo que se debe de ser, ¿no? Entonces, pues, se les hace conocido, ¿no? Como muy de también nuestra cultura mexicana, ¿no? Enaltecemos el trabajo duro y arduo, ¿no? Si no duele, no funciona, ¿no? Somos moralistas y mientras menos expreses, mejor, ¿no? Entonces, bueno, les puse por aquí esta imagen, ¿no? Me pareció bastante graciosa, ¿no? Que dice moralistas por todos lados, ¿no? Y en todos lados, ¿no? Es solamente, bueno, una imagen, ¿no? Pero para tratar como de ejemplificar lo que fue la crianza de este personaje, ¿no? Váyanse haciendo una idea, váyanse imaginando, o vayan recordando y teniendo una remembranza de cómo ha sido eso incluso en su vida personal de cada uno de ustedes, ¿no? Con sus propios padres, ¿no? Si hay coincidencias en esta crianza. Ok. Continuamos. Acompáñenos, ¿quién no ha leído? Abril, acompáñenos con la lectura.
Más adelante él expresaría que en su infancia y adolescencia se sintió atrapado por enseñanzas fundamentalistas. Esas ideas lo obligaban a vivir sujeto a la concepción que otros tenían del mundo y no a su propia concepción. Ok, muchas gracias. Al hablar de enseñanzas fundamentalistas, o como el mismo Rogers lo describe, se refiere como a conceptos muy arraigados, ¿no? Y como muy concretos, ¿no? Y muy estrechos, ¿no? Y entonces, cuando yo vivo en relación como a ideas muy estrechas, ¿no? Muy fundamentales, cuando en la vida se me presentan otro tipo de posibilidades, ¿no? Pues las rechazo, ¿no? O no las creo o considero que no son correctas, ¿no? Y entonces él mismo refiere que estas ideas pues lo obligan a vivir eh, lo que en la psicología se llama a través de la introyección, ¿no? O sea, cuando introyectamos, ¿no? Cuando nos tragamos al mundo sin digerirlo, ¿no? Pues vivimos a través de la concepción del mundo de un otro y no a través de nuestra propia concepción. O sea, no nos damos la oportunidad de crear, ¿no? Nuestro lente propio con el cual nosotros miramos el mundo, sino que miramos el mundo a través del lente de otras personas, ¿no? Entonces, no tenemos, por así decirlo, un criterio propio, ¿no? A esto se refería Rogers con lo que expresa de su infancia, ¿no? O sea, como vivía atrapado en lo que los otros le decían de cómo era la vida, ¿no? De cómo era la realidad, pues miraba a través de eso, ¿no? Y no podía como decir, pues yo lo miro así o yo lo visualizo así, ¿vale? Continuamos. Ahora, a ver. Ya anda por ahí Sinaí, ya se conectó Sí, más aquí estoy. para ponerle asistencia y que nos acompañe con la lectura. Sí, gracias. Dice, los padres ejercían su influencia con sutileza y cariño, como más tarde lo haría Rogers en su enfoque no directivo de consejería. Ahí se apareció eso. Ya. Decía que había sido un niño tímido, solitario, ensoñador y con frecuencia ensimismado en sus fantasías. Ok. Gracias, Inés. Fíjense, como siempre, eh, incluso que este es uno de de las premisas o de los atributos que la psicología humanista considera sobre el ser humano, ¿no? Que es esta belleza, ¿no? No de lo objetal, no esta belleza de los objetos, ¿no? Sino esta belleza que eh, es capaz de mirar, ¿no? Cómo los seres humanos nos adaptamos a las posibilidades que tenemos, cómo nos adaptamos para sobrevivir, ¿no? Entonces, en relación a esta infancia rígida que Rogers va a tener, él mismo va a volverse un niño como más introvertido, ¿no? Pero en esta introversión era un niño que fantaseaba mucho, que soñaba mucho, ¿no? Muchas veces como la fantasía nos permite como soportar la realidad, ¿verdad? Como yo les decía en el caso de los psicóticos, ¿no? El psicótico, su realidad es tan amenazante que crea una nueva realidad, ¿no? Estamos hablando de Rogers y no es la misma situación, pero hablamos de cómo él aprendió, ¿no? A ensimismarse, ¿sí? Y a ser un niño soñador para, pues, tolerar como o aguantar el contexto en el que estaba. Un contexto, claro, muy distinto, por ejemplo, al de Maslow, ¿no? Que la madre de Maslow sí era muy violenta físicamente. A lo mejor los padres de Maslow eran violentos, por así decirlo, psicológicamente, ¿no? O sea, habla con la sutileza y con cariño, ¿no? O sea, como les decían las cosas de una manera muy bonita, ¿no? Como muy adornada para que el otro hiciera caso, ¿no? Entonces, pues esta crianza, chicos y chicos, esta interacción con este tipo de padres, pues yo les he dicho desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, quienes le dan estructura a tu mente, quienes les dan psiquismo a lo que es tu mente, son tus vínculos primarios, papá y mamá, ¿no? Y entonces al ser papá y mamá quienes ejercen sobre ti como la influencia más poderosa, ¿no? Pues
utilizó como de buena manera, ¿no? Esto que aprendió de sus papás, ¿no? O sea, si vio que a sus papás les resultó, ¿no? Ser cariñosos y sutiles cuando le solicitaban o le pedían algo, pues él en su manera de dar terapia va a ser una huella, ¿no? O un estilo que lo marca, ¿no? Cuando veamos el video de Rogers con esta Gloria, se darán cuenta, ¿no? De cómo era un tipo como muy cariñoso, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, no hablamos de que era una máscara para manipular, ¿eh? No hablamos de eso. Hablamos de que él tenía estas capacidades porque las aprendió con sus padres y entonces es auténtico y es capaz de ponerlas en el contexto terapéutico como facilitadoras, ¿sí? De la terapia, ¿sí? Del encuentro terapéutico. ¿Sí? Aquí en la psicología humanista vamos a hablar de encuentros terapéuticos, encuentros donde se co-crea, ¿sí? En un contexto una relación, ¿sí? Una relación que posibilita el desarrollo, la conciencia, la expresión emocional del otro al que llamamos cliente. ¿Sale? Entonces, bueno, vámonos adentrando en lo que es la vida de este personaje. Continuamos. Sandra, que ya anda por aquí, háganos el honor, que no la tuvimos los otros 2 días, compañera. Más adelante él mismo comprendería la enorme influencia de la sociedad había tenido en su teoría y también en su personalidad. Cuando tenía 12 años, se mudaron a una granja a unos 50 kilómetros de Chicago. Ahí despertó su interés por la ciencia. Claro. Ok, muchas gracias, Sandra. Entonces, miren, estos eventos que él va teniendo, pues van marcando su vida, ¿no? Es estas cosas que él después reflexiona y concientiza, ¿no? Sobre cómo despierta su interés por la ciencia, ¿no? Entonces, pues mira, era un niño tímido, introvertido y solitario. Y se mudan a las afueras, ¿no? De la ciudad, ¿no? Se mudan a una granja. Pues el niño andaba, era feliz, ¿no? En esta introversión, pues de andar en la granja, ¿no? De explorar con los animales, con los insectos, ¿no? De a lo mejor el hacerse preguntas, ¿no? Hipótesis sobre lo que veía en un ambiente natural, ¿no? Como les decíamos con la teoría anterior, ¿no? De Maslow, en cuanto a las necesidades de saber y comprender, ¿no? Es algo innato al ser humano, es algo que va a la par de las necesidades fisiológicas, etcétera, y que le sirve a la pirámide para poder comprender al mundo y en base a esa comprensión actuar en el mundo, ¿no? Y bueno, seguimos avanzando. Alejandra, apóyenos hoy con la lectura. Alejandra Núñez. En relación a su vida adulta. ¿Sigue por ahí, Alejandra? Profe, esta le tuvo un problema con la computadora y la sacó de la videollamada, que si ahorita que si vuelve a poder, pues se vuelve a meter. Ok, bueno. Jimena ya se conectó. Amigas o amigos de Jimena, ¿saben si iba a entrar hoy a la clase su compañera? No, profe, no me dijo nada. No, ok, bueno, gracias. A ver, usted, Natalia, apóyenos con la lectura, por favor. Vida universitaria. Decidió estudiar
agricultura en la Universidad de Wisconsin, pero el segundo año la abandonó para volverse ministro de la iglesia. Al ir a Be- bueno, ahí, durante 6 meses subió su panorama del mundo y lo que era su filosofía de vida. Ok, fíjense. Este personaje creció, ¿no? Con, con una idea como limitada del mundo a la imagen de sus padres, ¿no? Y entonces, cuando se vuelve universitario, cuando sale de casa, ¿no? Cuando se aleja de estos vínculos primarios, ¿no? Y de esta única filosofía de vida que él conoce, ¿sí? Pues, valga la redundancia, comienza a conocer cosas distintas, ¿no? Y esto le abre el mundo, ¿no? Le abre el panorama del mundo, le abre la perspectiva, ¿no? Y entonces dice, entonces no necesariamente lo correcto tiene que ser así, o no necesariamente tengo que vivir bajo esta concepción del mundo que a mi madre o mi padre me dijeron, ¿no? Sí. Mira, esta filosofía de vida oriental, mira qué interesante es, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va a haber distintas situaciones, pues, que van a formar parte, ¿no? De este crecer, ¿no? De este madurar, ¿no? Los años universitarios, los años por los cuales están pasando ustedes, pues se van como, abriendo como muchas posibilidades, ¿no? En relación a el bagaje de circunstancias y conocimientos que salen a brote, ¿no? Como ahora ustedes con la psicología, ¿no? Pues están conociendo muchos enfoques, ¿no? Están aprendiendo de diversas teorías, de diversos estilos de cómo dar las clases, ¿no? De cómo entender la información, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Nos apoya con la lectura Denise. En 1931 obtuvo el doctorado en Psicología Clínica y Educacional y empezó a trabajar en Nueva York diagnosticando y tratando niños delincuentes y pobres. En 1940 fue contratado como profesor en la Universidad Estatal de Ohio, donde empezó a formular sus ideas sobre la consejería a personas con trastornos emocionales. Ok, fíjense, esto que acaba de leer su compañera Denise es también muy importante porque si nosotros vamos a la cuestión de la psicología del desarrollo, chicos y chicas, o la psicología de la primera infancia, cuando hablamos de la adolescencia, ¿no? Que eran estos niños delincuentes en específico, eran adolescentes, ¿no? Yo les había hablado en clases pasadas y se los he dicho en reiteradas ocasiones, como los aspectos más determinantes de la época del desarrollo, que es la adolescencia, ¿no? Que es este proceso de individualización, de la rebeldía, ¿no? Que esta necesidad de diferenciarme del otro, ¿no? De establecer mi propio criterio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otro punto fundamental en la adolescencia, chicos y chicas, es que el adolescente tiene un conflicto con la autoridad, ¿no? Repele a la autoridad, ¿no? Y en este repeler, ¿no? O querer alejarse de la autoridad, bueno, de entrada, un psicólogo de adolescentes tiene que ser un psicólogo que haga sentir al adolescente, ¿no? De entrada, ¿no? En la transferencia, como que no es una amenaza para el adolescente, ¿no? Como que no es alguien que se vaya a imponer sobre el adolescente como una autoridad, ¿sí? No sé si me explico con esto, chicos y chicas, ¿no? El adolescente necesita poder sentir la confianza, ¿no? De que el otro que es una autoridad no me vaya a imponer sus ideales, ¿no? Que no me vaya a decir lo que debo de hacer, ¿no? Porque el adolescente está tratando de descubrir qué quiere hacer, ¿no? Y entonces, entendiendo esto y entendiendo la experiencia clínica que va a tener este autor, ¿no?
en sus primeros años como psicólogo, pues le va a dar las bases, ¿no? Como para comprender, por lo menos desde su método, que es muy importante que el otro no sienta, ¿no?, que yo como psicólogo soy un experto con un conocimiento superior al otro, ¿no? Al otro que es el cliente, que es el paciente, ¿no? Para Carl Rogers, las relaciones de tipo horizontal, ¿no?, no asimétricas van a ser fundamentales. Porque si bien es cierto, el psicólogo va a ser el experto, ¿sí?, en el conocimiento sobre la materia, ¿no?, de cómo intervenir terapéuticamente, Rogers va a considerar que el experto sobre sí mismo va a ser el paciente, o el cliente, mejor dicho, ¿no? Por eso es que ya no se le considera un paciente, ¿no? Porque dicen, no, es que el que viene a terapia no es un enfermo, ¿no? No es un enfermo que viene a ser diagnosticado, ¿no?, y a que yo le diga qué es, sino es una persona, es un cliente que viene buscando una asesoría, ¿no?, y entonces yo voy a facilitar mis conocimientos teóricos para ello, pero el otro es el que va a facilitarle su experiencia personal, su conocimiento sobre sí mismo, para que se pueda entrelazar y entretejer un contexto terapéutico de desarrollo personal, ¿no?, de desarrollo personal por parte del cliente. Entonces, el terapeuta como tal solamente es un facilitador del proceso. Y eso hace que la relación sea de tipo horizontal, ¿no? Que no el otro, no es que yo como terapeuta sea el experto y el otro sea el que desconoce, sino que cada uno de nosotros asistimos y nos acercamos a la terapia con un conocimiento. ¿Sale, chicos y chicas? Entonces, hasta aquí vamos claros con esta información de este personaje. ¿Puedo seguir avanzando? Siguen por ahí, chicos y chicas. Ok, nada más Abril y Pola, los demás chicos, ya también Yeshua. Ok, avanzamos. Acompáñenos con la lectura, Pola, por favor. La crisis. Tras sentir que falló con un cliente que tenía un trastorno severo, se percata de lo inseguro que es y se va a aislar 6 meses con su esposa en unas cabañas al norte de New York. Toma terapia y descubre su capacidad de establecer relaciones emocionales profundas con sus clientes. Ok. Entonces, en relación a lo que acaba de leer su compañera, Pola, fíjense cómo luego nosotros en el proceso de aprender o en el aprendizaje podemos llegar a idealizar a los grandes psicólogos de la humanidad, ¿no? Pero pues la realidad es que los grandes psicólogos de la humanidad son personas tan comunes y corrientes o extraordinarias como lo somos cada uno de nosotros, ¿no? Y que todos ellos en algún momento pues aprendieron, ¿no? O fueron aprendiendo o sea, no es que hayan nacido con el conocimiento o con el saber, ¿no?, tan erudito que tienen sobre la psicología, sino que lo fueron desarrollando, fueron su capacidad de convertirse en buenos terapeutas, ¿no? Y bueno, este autor no va a ser la excepción, ¿no? O sea, tiene una crisis, ¿no?, que la compañera Paul acaba de leer. Y bueno, como siempre, ¿no?, que nosotros tomemos terapia, ¿no?, siempre va a terminar siendo como la piedra angular
de que nosotros podamos ejercer nuestra profesión con ética, con profesionalismo, ¿sí? Y con asertividad, ¿no? Que es el que primero nosotros nos analicemos, ¿no? Que primero nosotros asistamos a un proceso terapéutico, ¿no? Y entonces en tomar su propia terapia, ¿no? Se da cuenta pues de su capacidad, ¿no? O sea, de vincularse, de conectarse con sus clientes, ¿no? Y va a ser como uno de sus sellos, ¿no? De cómo este terapeuta da terapia, ¿no? Y de cómo le termina resultando, ¿no? Cómo le termina funcionando. Tan es así que se convierte en uno de los personajes más reconocidos, ¿no? De la psicología en Estados Unidos y en específico de la psicología humanista. Bueno, seguimos avanzando. Acompáñenos con la lectura ahora. ¿Quién no ha leído? Brenda, anda por ahí para saber si se conectó o no a la clase. Brenda Michelle, ¿se conectó a la clase, compañera? Ok, entonces, bueno, avanzamos con... acompáñanos con la lectura, Yeshua, por favor. Claro que sí, profe. Frutos de su capacidad. En 1946 fue presidente de la American Psychological Association, Americana de Psicología, Asociación Americana de Psicología. De 1957 a 1963 impartió clases en la Universidad de Wisconsin. En ese lapso publicó muchos artículos y libros, lo que le permitió que su teoría llegara a un público muy numeroso. Ok, entonces, gracias por la lectura, compañero. Si se nada. fijan, bueno, este autor, pues fue picudo, ¿no? También, o sea, para llegar a ser presidente de la Asociación Americana de Psicología es porque algo sabía el muchacho, ¿no? O sea, sabía bastante, ¿no? Y también fue un autor que pues va a escribir mucho, ¿sí? Va a escribir mucho sobre su teoría, sobre su manera de cómo intervenir en terapia. Dentro de su manera de cómo él interviene en terapia también hay una concepción y una percepción del ser humano, del ser humano como un ser que tiene esta capacidad, ¿no? Innata de actualizarse, ¿no? De crecer, de desarrollarse, ¿no? Muy parecida a la concepción que tenía Maslow. En lo personal, bueno, yo he leído libros de este autor, ¿no? Y les puedo decir que es un autor que su manera de redactar la información es sumamente clara, sencilla y de fácil entendimiento, ¿no? Por ahí dicen que lo complejo de explicarles cosas de manera sencilla es un gran reto, ¿no? Y creo que este autor pues logra eso, ¿no? Situaciones complejas las explica de manera muy clara y muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, si tienen oportunidad de leerlo, los invito a hacerlo. Les diría que les presto uno de los libros que yo leí de él, pero lamentablemente en una ocasión me cristalearon mi vehículo y se llevaron mi mochila con varios libros, entre ellos uno de los libros, ¿no? En esa mochila llevaba como 2,000 pesos en puros libros que había comprado, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable, ¿no? Pero ahora creo que con esta cuarentena que uno está pudiendo ahorrar un poco más, voy a volver a comprar el libro. Y si tienen oportunidad pues de leerlo, les invito a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, chicos y chicas, lo que fue como la historia de este autor, para después entrar de lleno a lo que va a ser su teoría, ¿sí? Chicos y chicas, ¿dudas hasta aquí sobre lo que es la vida de este autor?
Abran sus micrófonos, por favor. Comenten o algo, escriban en el chat, pero no me dejen hablando solo. Sin dudas, profe, todo bien. Ok, Yeshua, gracias. Los demás chicos y chicas. Ninguna duda por el momento, profe, gracias. Ok, Todo claro, profe. Gracias. Por ahorita no, hasta mañana a ver qué sale, profe. hasta mañana a ver qué sale. ¿Sí? Bueno, está bien. Vamos viendo y revisando la información de este autor, ¿no? Con este autor vamos a reflexionar y vamos a leer los PDFs, ¿no? que yo les voy a mandar, ¿no? Para que, bueno, estén atentos a la información que les vaya subiendo. ¿Sale? Entonces vamos a detener la grabación.